Si existe un lugar en el mundo en donde se podría esconder durante varias décadas un dinosaurio, ese no es otro que el frondoso e infinito Amazonas. En este lugar la naturaleza se muestra sin filtros ni arreglos. Aquí todos los animales crecen sin impedimentos y la vegetación es tan asfixiante que cualquiera que se atreva a explorarla sin guías rápidamente encontrará la muerte. Aún así, no son pocos los eventos que suceden en el corazón de esta selva todos los años. Los aventureros se acercan a ella como si acudieran al llamado de una madre, y los cazadores siguen los rastros de las fieras, tratando de encontrar los misterios que nadie ha logrado resolver. Uno de los más inquietantes de ellos ha llegado hasta nuestros días gracias a un informe confidencial que ha salido a relucir de la correspondencia entre el presidente de Bolivia, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil y William Axon, el editor de la prestigiosa Journal of Science. ¿Qué se dijeron estos hombres y qué secretos ocultaban en el Amazonas? ¿Será real su historia? ¿De verdad había un dinosaurio capturado y mantenido en secreto? Si nos acompañas en esta oportunidad, trataremos de darle algo de luz a estas preguntas, aunque te advierto que nada será suficiente para explicar este apasionante misterio. El dinosaurio del Amazonas que fue capturado y mantenido en secreto. Comencemos por el inicio. Nos trasladaremos hasta el 24 de marzo de 1883, la fecha exacta en la que llega el primer cruce de cartas entre los protagonistas de este misterio. La primera de estas misivas llevaba por título Un saurio boliviano, y su contenido iniciaba uno de los enigmas más fascinantes de la selva del Amazonas del siglo XIX. El contenido del sobre era realmente prometedor. El cadáver de una criatura había sido capturado luego de que un grupo de exploradores dispararan 36 balas a la bestia. Aún así, incluso con semejantes heridas, la bestia parecía haberse aferrado a la vida con todas sus fuerzas, pero finalmente falleció. Las palabras venían acompañadas de diferentes retratos de lo que parecía una criatura difícil de imaginar, incluso en nuestros días. Los dibujos retrataban a un animal monstruoso de 12 metros de longitud, un hocico prominente y peligroso, el cuello alargado y un cuerpo robusto que culminaba en una cola aplanada y gruesa. En las imágenes, los encargados de retratar a la bestia lograron transmitir todas sus magnitudes. Cada uno de los dibujos capturaba las dimensiones de la criatura y dejaba poco espacio para dudar acerca de la realidad. ¿Y cuál era esa realidad exactamente? Una y solo una. En el Amazonas había sido descubierto un dinosaurio. Según informes adicionales de la época, los exploradores encargados de abatir a la criatura eran hombres del ejército de Brasil, quienes se encontraban en la frontera amazónica del lado de Bolivia. Los hombres habían seguido el rastro de la criatura, lo cual los obligó a internarse en el territorio boliviano hasta capturarla. Desde ese instante se convirtió en un asunto que involucraba a los dos países. Desde entonces, las comunicaciones entre los mandatarios de ambas naciones se hizo regular y el caso del saurio boliviano pasó a ser un asunto llamativo que atrajo a varios paleontólogos. Uno de ellos, el profesor Gilbetti, parece haber tenido ocasión de examinar el cadáver de la bestia. Sus análisis parecen clasificar a la criatura como una especie rara, perdida de los registros biológicos y que aparentemente había logrado sobrevivir en el tiempo a pesar de las adversidades y las duras condiciones a las que se vio sometida a lo largo de la historia. Gilbetti logró aportar muchos detalles interesantes a la descripción de la bestia. Su tamaño no solo era llamativo a la vista, sino que sus patas eran cortas y llenas de garras. Su vientre y garganta estaban cubiertos de escamas gruesas y su cuello se asemejaba ligeramente al de las jirafas. Después de estos análisis, esta criatura y su cadáver dejan de ser mencionados en la historia, casi como si nunca hubiese existido. Aunque hubo tiempo para que la información se filtrara y la revista Scientific American publicara el avistamiento de un supuesto saurópodo que había sido sacrificado y ocultado por el gobierno de Bolivia y Brasil. Desde luego, esto se convirtió en un rumor llamativo, pero que, a efectos prácticos, carecía de validez. Todo quedó en el aire, sujeto a suposiciones y teorías, pero nunca a hechos reales que demostraran la existencia de la criatura. Sin embargo, la historia continúa a través de otro protagonista. Décadas más tarde, en el año 1953, un oficial británico llamado Percy Fawcett fue enviado a la selva amazónica para marcar los límites geográficos entre Brasil y Perú. Seguramente el nombre de este oficial te resulte familiar, pues ha sido uno de los mayores exploradores y criptozoólogos de la historia. Percy registró numerosas exploraciones por el mundo, trazó los límites de territorios y documentó las criaturas que habitaban en el corazón de los rincones más inhóspitos de nuestro planeta.
Por eso, no es nada raro el hecho de que, cuando llegó al Amazonas, su curiosidad fuese secuestrada por el legendario rumor de los dinosaurios bolivianos. Percy estaba decidido a descubrir la verdad del asunto. Cualquier pista con la que se cruzaba se convertía rápidamente en una ganancia, y luego de varios días en el Amazonas, se cruzó con algo que su compañero Leonard Clark documentó en el libro The Rivers Ran East. Según el relato, la misión de exploración los condujo hasta los profundos pantanos de Beni. En este lugar, todo parecía despejado y carente de vida, algo que Percy no había visto jamás. Parecía que algo había ahuyentado a las criaturas del área y, para su sorpresa, no tardó en descubrir de qué se trataba. En medio de los árboles, la maleza y la flora local, emergió una cabeza ancha, con una mandíbula prominente y unos ojos pequeños y amarillos. El cuello parecía ligeramente alargado y, aunque no podía distinguir por completo las dimensiones del cuerpo, se adivinaba robusto y alargado, de al menos 10 metros. Los exploradores sacaron sus armas y apuntaron de inmediato a la criatura. Estaban preparándose para disparar. Los nervios y el terror lentamente les invadían los sentidos, pero antes de abrir fuego, la bestia se alejó por completo del pantano y desapareció en el interior de la densa selva. Percy y su equipo estaban atónitos. No podían creer lo que acababan de ver. Aquello no solo demostraba la historia perdida del famoso dinosaurio boliviano, sino que revelaba la supervivencia de los mismos. La selva amazónica seguía siendo el hogar de estas criaturas, aunque hubiesen hecho grandes esfuerzos por ocultarlo. Días después, Percy logró llegar al este de Ullacali, donde residían varias de las tribus indígenas del lado boliviano. Este pueblo pacífico convivía con la naturaleza y la selva sin tener mucho contacto con la civilización. Sin embargo, atendieron a los exploradores y lograron intercambiar algunos secretos interesantes. Aparentemente, para las tribus locales, la existencia de estos extraños dinosaurios no era un asunto nuevo. Para ellos, estas criaturas recibían el nombre de Madidi. Sus antepasados habían convivido con ellos muchos siglos atrás. El relato de los nativos aseguraba que estas criaturas eran herbívoras y pocas veces se dejaban ver por el ojo humano. Por lo general, se ocultaban en los pantanos y en zonas inhóspitas, en las cuales solo salían para alimentarse. Percy documentó estos hechos en sus diarios. Aquellos que lo acompañaron también fueron testigos de los hechos, e incluso su propio hijo, Brian Fawcett, dio fe del relato de su padre. Sin embargo, esta historia sigue siendo uno de los mayores enigmas del Amazonas. Nadie sabe con certeza si estos extraños dinosaurios siguen con vida o si alguna vez existieron. Pero una cosa es segura. Durante casi un siglo, los gobiernos de Bolivia y Brasil hicieron un enorme esfuerzo por mantenerlo bajo el más estricto secreto, y todo parece indicar que este misterio tiene no una ni dos, sino varias respuestas. ¿Realmente existirán estas criaturas? Tal vez algún día lo sabremos, tal y como ha sucedido con otros misterios registrados en la zona. Quizás nunca hayas escuchado hablar de los secretos del Amazonas y todo lo que se oculta en este y tantos otros lugares inhóspitos en donde la vida florece en abundancia, lejos de los ojos vigilantes del ser humano. Sin embargo, si estás interesado en seguir descifrando estos enigmas, será mejor que nos acompañes en los siguientes videos y juzgues por ti mismo aquello que es real y lo que quizás es simple fantasía. ¿Preparado? Aquí te van los videos.